Los vientos invernales rugían a través del bosque del medio oeste, pero en medio de las tormentas de nieve y las temperaturas gélidas, una madre pastor alemán estaba luchando por la vida de su cachorro, Max. Su cachorro enfermo se debilitaba con cada hora, y Freya, su madre, sabía que el tiempo se agotaba. No tenía otra opción más que buscar ayuda de un hombre que vivía al borde del bosque, un hombre que podría ser la única esperanza para salvar a su hijo. Pero lo que pasó después sorprendería a todos, cambiando sus vidas para siempre. Prepárate para una historia de resiliencia, amor y un vínculo inimaginable entre una madre y su cachorro. El viento aullaba a través de los árboles desnudos, un frío cortante que atravesaba la piel y hacía que el mundo se sintiera inquietantemente desolado. Los copos de nieve caían en ráfagas espesas y giratorias, difuminando el camino ya invisible. El bosque, alguna vez frondoso, había sido devorado por el férreo agarre del invierno, dejando solo una manta de nieve y hielo bajo un cielo gris pálido. Freya, la madre pastor alemán, avanzaba con una determinación que nacía de un lugar de puro amor y desesperación. Su pelaje, cubierto de capas de nieve, se adhería a su cuerpo tembloroso, pero no era el frío lo que la hacía estremecerse. Era la imagen de su cachorro, Max, luchando por seguirle el paso. El pequeño cuerpo de Max era casi irreconocible, su pelaje, antes brillante, ahora estaba apelmazado con escarcha, y sus costillas se marcaban a través de la fina capa de pelo. Su respiración era superficial y trabajosa, cada paso una batalla. El joven cachorro había estado enfermo durante días, su cuerpo debilitándose bajo el peso de las duras condiciones. Freya había hecho todo lo posible para mantenerlo caliente, pero sabía que no era suficiente. Necesitaban ayuda, y solo había una persona a quien podía recurrir: el hombre, del que había oído hablar por otros animales en el bosque, el que vivía al borde del bosque, lejos del caos del pueblo. Freya nunca lo había conocido, pero los rumores hablaban de su bondad, de su disposición a ayudar a los necesitados. No tenía otra opción, tenía que llevar a Max hasta allí, sin importar el costo. Mientras Freya trotaba por la nieve, no podía evitar mirar a su cachorro. Max estaba luchando, sus pequeñas patas apenas lo sostenían, y su cuerpo se tambaleaba con cada paso. Freya se detuvo brevemente, empujándolo suavemente con el hocico, tratando de animarlo a seguir adelante, pero Max dejó escapar un suave gemido y se derrumbó en la nieve, su pequeño cuerpo demasiado débil para moverse. Su corazón se hundió al ver la desesperación en sus ojos. Esto no era solo agotamiento, era algo peor. Lo sentía en sus huesos. El tiempo se agotaba. Freya dejó escapar un gemido bajo, tratando de consolar a su cachorro, pero en el fondo sabía que si no llegaban al hombre pronto, Max no sobreviviría. Con la cola baja y el cuerpo tenso, se obligó a avanzar, levantando a Max con la boca y llevándolo todo lo que su cuerpo le permitiera. La tormenta seguía rugiendo, el viento mordía su rostro y los montones de nieve se hacían más profundos con cada paso, pero se negaba a detenerse. La vida de Max dependía de ello. Pasaron horas mientras la temperatura bajaba aún más. Las patas de Freya estaban en carne viva por el frío, y su cuerpo temblaba de fatiga, pero justo cuando pensó que no podía seguir más, vio una luz tenue. A lo lejos, una pequeña cabaña escondida por la nieve pero inconfundible por su calidez. Era su destino, la casa del hombre. Max dejó escapar un débil gemido desde su boca, su pequeño cuerpo temblando en el frío. Freya avanzó, sus pasos volviéndose más decididos, más desesperados. Cuando llegó a la puerta principal de la cabaña, las patas de Freya cedieron bajo ella. Su respiración venía en jadeos irregulares mientras colocaba a Max suavemente en el porche. Se sentó junto a él, sus ojos fijos en la puerta, todo su cuerpo temblando. Gimió suavemente, el sonido débil pero lleno de esperanza. La puerta crujió al abrirse, y un hombre salió, su rostro una mezcla de sorpresa y preocupación. Cuando sus ojos se posaron en el frágil cachorro, su expresión cambió a una de compasión inmediata. Sin dudarlo, se agachó y levantó a Max en sus brazos, corriendo hacia el interior. Freya apenas podía mantenerse en pie, pero sabía
en el fondo de su corazón, que Max finalmente estaba a salvo. Dentro de la pequeña cabaña, la calidez era un contraste absoluto con el frío amargo del exterior. El fuego crepitaba en la chimenea, su brillo proyectando sombras suaves en las paredes rústicas. El hombre, cuyo nombre era Jack, colocó apresuradamente a Max en una manta caliente junto al fuego. Sus manos temblaban ligeramente mientras revisaba al cachorro en busca de señales de vida, sus ojos escaneando cualquier signo de herida o mayor distrés. El cuerpo de Max estaba frío al tacto, su pelaje húmedo por la nieve y el sudor. Temblaba violentamente, su pequeño cuerpo luchando por generar calor. Freya, demasiado agotada para moverse, permaneció en silencio en la entrada, sus ojos fijos en el hombre y su cachorro. Sentía el peso del mundo sobre sus hombros, el agotamiento amenazando con vencerla, pero no podía irse, no ahora. Había llevado a Max hasta aquí, y no podía rendirse ahora. Necesitaba verlo a salvo, saber que sobreviviría. Jack se volvió hacia ella, su mirada suavizándose al ver el cansancio en los ojos de Freya. «Hiciste todo lo que pudiste, pequeña», dijo suavemente, «pero ahora es mi turno». Su voz estaba llena de sinceridad, una compasión profunda, casi primal, por los animales que buscaban refugio en su cabaña. Siempre había vivido solo, con solo sus animales como compañía, pero algo en esta situación, esta madre desesperada y congelada y su frágil cachorro, lo golpeó en lo más profundo. Fue a la cocina y sacó un caldo casero caliente, llevándolo hasta Max. Sostuvo el tazón contra los labios del cachorro, animándolo a beber. Al principio, Max parecía demasiado débil para responder, sus ojos desenfocados, su cuerpo demasiado cansado para reaccionar, pero Jack persistió, empujando suavemente el tazón contra la nariz de Max hasta que el cachorro finalmente lamió débilmente el caldo. El corazón de Jack se hinchó con una sensación de alivio al ver que el cuerpo de Max comenzaba lentamente a calentarse. Freya entró en la cabaña, sus ojos nunca se apartaron de Max. Observó cómo el hombre cuidaba cuidadosamente de su cachorro, ofreciéndole calor y consuelo. Era una sensación que nunca había experimentado antes, confianza absoluta. Había pasado toda su vida en la naturaleza, protegiendo a los suyos y sobreviviendo sola, pero aquí, en esta pequeña cabaña, sintió algo diferente, una sensación de seguridad, una sensación de esperanza. Jack miró a Freya y le dio una sonrisa tranquilizadora. «Es un luchador, como tú. Estará bien». Sus palabras eran simples, pero tenían peso. Llenaron la habitación con un silencioso sentido de optimismo que parecía imposible dadas las circunstancias. Freya, que había tenido tanto miedo durante tanto tiempo, sintió un destello de alivio en su pecho. Había hecho su parte. Ahora dependía de este hombre ayudarlos a ambos a sobrevivir. Mientras pasaban las horas, Jack trabajó incansablemente para calentar tanto a Freya como a Max. Preparó una pequeña cama junto al fuego para Freya, animándola a descansar mientras atendía a su cachorro, pero Freya permaneció cerca, sus instintos demasiado fuertes para permitirle dormir. Observó cómo Jack continuaba su trabajo, su enfoque inquebrantable. La noche avanzó, y Jack pudo ver signos de mejoría en ambos, madre e hijo. La respiración de Max se volvió menos trabajosa, sus ojos más claros. Freya, también, parecía relajarse, su cuerpo ya no temblaba por el frío. Era una pequeña victoria, pero suficiente para mantener viva la esperanza. Justo antes del amanecer, Jack salió a recoger más leña, sabiendo que los largos y fríos días por delante requerirían calor constante. Al salir a la nieve, se detuvo y miró hacia el bosque. El silencio de la mañana se asentó sobre él. Había vivido solo durante tanto tiempo, pero en ese momento, sintió una profunda conexión con los animales que había ayudado a lo largo de los años. Y ahora, con Freya y Max bajo su cuidado, sabía que se le había dado la oportunidad de hacer una verdadera diferencia en sus vidas. Cuando regresó a la cabaña, fue recibido por los suaves sonidos de Freya y Max descansando pacíficamente junto al fuego. La tormenta había cesado, y el sol comenzaba a salir, proyectando una luz dorada a través de las ventanas de la cabaña. Era un nuevo día, y por primera vez en mucho tiempo,
Jack sintió una sensación de paz. Los días que siguieron fueron una prueba de paciencia, perseverancia y esperanza. Jack, ahora completamente comprometido a ayudar a Freya y Max, se encontró, haciendo todo lo posible para mantenerlos calientes y alimentados. El clima afuera no había mejorado, y la nieve seguía cubriendo el mundo a su alrededor. La tormenta, que había sido implacable desde su llegada, había dejado el suelo congelado y el aire mordiente, pero dentro de la cabaña, Jack trabajó incansablemente para asegurarse de que Freya y Max tuvieran todo lo que necesitaban para recuperarse. Max ya no era el cachorro frágil y sin vida que había sido cuando Freya lo trajo a la cabaña. Su respiración se había estabilizado, y su temperatura corporal había vuelto a la normalidad, pero el camino hacia la recuperación no estuvo exento de contratiempos. Todavía tenía momentos de debilidad, su pequeño cuerpo luchando por satisfacer las demandas de la curación. Freya, también, seguía recuperándose de las duras condiciones de la naturaleza, pero estaba decidida a permanecer junto a su hijo. Jack nunca había sido de los que piden ayuda, pero en esta situación, se encontró buscando apoyo. Hizo viajes regulares al pueblo cercano para recolectar suministros, asegurándose de que tuvieran suficiente comida, medicinas y cualquier otra cosa que pudieran necesitar para resistir la tormenta. Cada vez que regresaba, traía algo nuevo, un nuevo lote de leña, unas latas de sopa o una manta para mantenerlos calientes. Incluso trajo algunos juguetes para Max, quien parecía apreciar los pequeños gestos de bondad. Pero a medida que pasaban los días, Jack comenzó a notar algo preocupante. Freya había comenzado a mostrar signos de estrés. Su pelaje, antes impecable, comenzaba a verse desaliñado otra vez, y estaba adelgazando día a día. El peso de su responsabilidad, de cuidar a Max y sobrevivir en la dura naturaleza, comenzaba a pasarle factura. Jack notó primero las pequeñas cosas, la forma en que ya no lo recibía en la puerta cuando llegaba a casa, la manera en que sus ojos parecían distantes cuando lo miraba. Una noche, mientras Jack estaba sentado junto al fuego, tratando de calentar sus propios huesos cansados, Freya se acercó y empujó suavemente su mano con el hocico. Sus ojos, normalmente llenos de determinación y fuerza, ahora estaban llenos de algo más, algo que Jack no podía precisar. Sabía que algo estaba mal, y le rompía el corazón verla luchar. «Oye, pequeña», dijo Jack suavemente, extendiendo la mano para acariciar su pelaje, «¿estás bien?». Podía sentir el temblor en su cuerpo, el agotamiento que la había invadido, pero había algo más en sus ojos. Estaba asustada, asustada por su cachorro, asustada por sí misma. Freya bajó la cabeza, dejando escapar un gemido suave, casi imperceptible. El corazón de Jack se desgarró al darse cuenta de lo que ella le estaba pidiendo. Necesitaba su ayuda tanto como Max la había necesitado. Necesitaba tranquilidad, tanto como su cachorro había necesitado su cuidado cuando ella lo trajo por primera vez. Jack tomó una decisión esa noche. Haría lo que fuera necesario para ayudar a Freya y Max, sin importar el costo. Ya no se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de darles a ambos una oportunidad de una nueva vida, una oportunidad de sanar, y la oportunidad de vivir como merecían. Estaba comprometido con ellos, en las buenas y en las malas. Al día siguiente, Jack hizo un plan para llevar a Freya y Max al veterinario del pueblo. Había oído rumores de un veterinario local conocido por sus habilidades para cuidar animales, heridos o enfermos, y estaba decidido a obtener la ayuda que necesitaban. Sería un viaje largo, pero Jack estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para asegurar que Freya y Max tuvieran la oportunidad de recuperarse completamente. Mientras Jack se preparaba para partir, Freya y Max estaban junto a la puerta, sus ojos siguiendo cada uno de sus movimientos. Ahora confiaban en él plenamente, y Jack podía ver la gratitud en sus ojos. No podía soportar la idea de perder a alguno de ellos, pero sabía que este viaje era necesario para su supervivencia. El clima, como siempre, era impredecible, y los vientos aullaban afuera. La tormenta de nieve no había cedido, y el mundo exterior parecía más peligroso que nunca, pero Jack estaba resuelto.
Con una mirada determinada en los ojos, abrió la puerta de la cabaña y salió al frío, con Freya y Max siguiéndolo de cerca. Mientras caminaban por la nieve profunda, Jack no podía evitar sentir una sensación de paz. La tormenta era dura, el mundo a su alrededor implacable, pero en ese momento, estaban juntos. Eran una familia, y lucharían contra esta tormenta juntos. El viaje al pueblo fue agotador, dificultado aún más por la persistente tormenta de nieve. Jack estaba familiarizado con el camino, la pequeña carretera sinuosa que llevaba al pueblo, pero el clima lo hacía casi imposible de navegar. El viento aullaba, la nieve azotaba en todas direcciones, y el frío parecía filtrarse hasta sus propios huesos. Cada paso sentía como una batalla, pero Jack no estaba solo. Freya y Max caminaban junto a él, su determinación reflejando la suya. Max, aunque todavía débil, había comenzado a mostrar signos de vida. Trotaba junto a su madre, sus pequeñas patas luchando pero avanzando, como si entendiera la importancia de este viaje. Freya, también, se estaba esforzando, el peso de la responsabilidad pesándole, pero su amor por su cachorro la impulsaba hacia adelante. Eran una familia ahora, unidos por su lucha compartida y su resiliencia. Cuando se acercaron al pueblo, el corazón de Jack comenzó a acelerarse. La pequeña clínica veterinaria estaba escondida al borde del pueblo, un pequeño edificio de piedra que parecía casi tan desgastado como el resto del pueblo. Jack había estado allí antes, cuando su propio perro se enfermó hace muchos años. Pero había pasado mucho tiempo, solo podía esperar que esta vez, el veterinario pudiera obrar el mismo tipo de magia. Cuando llegaron, las luces de la clínica estaban tenues, y Jack dudó antes de tocar la puerta. No estaba seguro de qué esperar o si el veterinario siquiera podría ayudar, dado el estado de Freya y Max, pero después de un largo momento, la puerta crujió al abrirse, y un hombre mayor salió. Su rostro estaba surcado por la edad, sus ojos amables pero cautelosos. Miró a Jack, luego a Freya y Max, y su expresión se suavizó. «Veo que tienes un par de extraviados ahí», dijo, su voz cálida pero con un toque de preocupación. «Entra, veremos qué podemos hacer». Dentro de la clínica, la calidez de la habitación era un contraste absoluto con el frío amargo del exterior. El aire olía ligeramente antiséptico, y había una quietud reconfortante que se asentaba en la habitación. Jack guió suavemente a Freya y Max adentro, la puerta cerrándose detrás de ellos con un suave golpe. El veterinario, cuyo nombre era Dr. Walker, comenzó de inmediato a examinar a Max, moviéndose con una facilidad practicada mientras revisaba el pequeño cuerpo del cachorro en busca de signos de heridas o enfermedades. El Dr. Walker frunció el ceño mientras examinaba el frágil cuerpo del pequeño perro. «Está desnutrido, deshidratado», dijo, su tono serio, «pero creo que podemos ayudarlo. Sin embargo, tomará tiempo, mucho cuidado y paciencia». Jack sintió una oleada de alivio recorrerlo. Al menos había esperanza. Observó cómo el Dr. Walker inyectaba cuidadosamente líquidos a Max, el cachorro dejando escapar un pequeño gemido cuando la aguja pinchó su piel. Freya permaneció cerca, sus ojos nunca se apartaron de su hijo. Jack podía ver la preocupación en sus ojos, pero también había algo más, un destello de esperanza. Ella confiaba en este hombre, así como había confiado en Jack. Cuando el Dr. Walker terminó, dirigió su atención a Freya, pasó sus manos sobre su cuerpo, revisando en busca de signos de heridas o infecciones. «Ella está en mejor estado que el cachorro», dijo, su voz más suave ahora, «pero está agotada. Tomará algo de tiempo para que se recupere completamente, pero creo que estará bien». Jack suspiró aliviado. Sabía que Freya había estado luchando, pero escuchar que iba a estar bien fue la mejor noticia que había oído en semanas. El Dr. Walker ofreció algunos consejos sobre cómo cuidar a Freya y Max en los días siguientes. Le dio a Jack una bolsa de medicamentos, algo de comida especial para ayudarlos a recuperar sus fuerzas, e instrucciones sobre cómo monitorear su progreso. Jack asintió, agradecido por la guía, y prometió seguir sus instrucciones al pie de la letra. Mientras salían de la clínica y volvían a salir al frío,
Jack sintió una sensación de calma que no había sentido en mucho tiempo. Ya no se trataba solo de sobrevivir, se trataba de sanar, de darle a Freya y Max la oportunidad que merecían, y con la ayuda del veterinario, sabía que podían superar la tormenta. El regreso a la cabaña fue tan difícil como el viaje al pueblo, pero esta vez, había una ligereza en el paso de Jack. Freya y Max, aunque todavía débiles, estaban progresando. Ya no solo estaban sobreviviendo, estaban sanando, y eso en sí mismo era una victoria. Para cuando regresaron a la cabaña, la tormenta había comenzado a disminuir. La nieve seguía espesa en el suelo, pero el viento se había calmado. Dentro, Jack encendió un fuego, la calidez extendiéndose por la habitación mientras Freya y Max se acurrucaban a su lado. Se sentó con ellos, su mano descansando suavemente sobre su pelaje, sintiendo el constante subir y bajar de su respiración. Por primera vez en semanas, se permitió creer que estarían bien. Los días posteriores a la visita al veterinario pasaron lentamente. La tormenta se había despejado, pero el duro invierno aún dominaba la tierra. Jack pasaba sus días cuidando a Freya y Max, siguiendo los consejos del doctor. Cualquiera al pie de la letra. Se levantaba antes del amanecer, preparando comidas calientes para ambos y revisando su estado a lo largo del día. Freya, aunque todavía débil, estaba recuperando lentamente su fuerza, su pelaje comenzando a recuperar su brillo. Max, sin embargo, seguía siendo frágil, su cuerpo delgado y aún luchando por ganar peso. Cada día, Jack observaba cómo el vínculo entre él y los dos perros se profundizaba. La confianza de Freya en él era inquebrantable, y Max, aunque al principio dudaba, había comenzado a mostrar signos de afecto. Cuando Jack se arrodillaba junto a ellos, podía sentir la pequeña cola de Max moviéndose ligeramente, como si el cachorro comenzara a entender que ahora estaba a salvo. Pero aún había una sensación de urgencia en el corazón de Jack. Sabía que el tiempo se agotaba. Cada momento que pasaban en la fría y aislada cabaña era un riesgo. No podía permitir que la tormenta les arrebatara esta segunda oportunidad. Necesitaba que ambos recuperaran la salud por completo, y rápido. Una mañana, después de haber terminado de alimentarlos, Jack notó algo inusual. Max finalmente había comenzado a caminar por su cuenta. Aunque sus pasos eran inseguros, sus pequeñas patas temblaban. Logró levantarse y dar unos pasos cautelosos hacia Jack. Era una pequeña victoria, pero para Jack, lo significaba todo. Observó al cachorro por un momento antes de volverse hacia Freya. Ella seguía acostada junto al fuego, sus ojos entrecerrados, pero había algo diferente en su mirada. Miró a Max, luego a Jack, sus ojos suavizándose con gratitud. El vínculo entre ellos era claro. Freya había llegado a ver a Jack no solo como el hombre que la salvó, sino como parte de su familia. Jack sonrió, una sonrisa cálida y genuina que no se había permitido en meses. Sabía que aún estaban, lejos de estar fuera de peligro, pero ver a Max moverse, ver a Freya mirarlo con esa mirada confiada, era una señal de que estaban progresando. Y tal vez, solo tal vez, estarían bien. Más tarde esa tarde, Jack decidió dar el siguiente paso. Se abrigó con capas de ropa para enfrentar el frío glacial del exterior, pero esta vez, no fue solo. Freya y Max, aunque todavía débiles, estarían a su lado. Era hora de ver si podían regresar al pueblo. Si el camino era demasiado difícil, retrocedería, pero tenía que saberlo. Habían llegado tan lejos. Merecían saber que podían superar la tormenta juntos. La caminata fue lenta, con Jack apoyando a Max mientras el cachorro tropezaba a su lado, apoyándose en su pierna. Freya, aunque más fuerte, aún se movía con una cautela deliberada, revisando constantemente a Max. Jack podía ver el cuidado en sus ojos, el mismo cuidado que la había llevado a traer a su hijo a él todos esos días atrás. Habían llegado a confiar en él, y ahora todos estaban tomando un riesgo juntos. La nieve crujía bajo sus pies mientras avanzaban por la estrecha carretera. El viento había vuelto a levantarse, girando a su alrededor en ráfagas furiosas, pero Jack siguió adelante, determinado. No podían detenerse ahora. Habían luchado tanto para llegar hasta aquí. Después de lo que pareció horas,
Llegaron al pequeño puente que cruzaba el arroyo que separaba su cabaña del pueblo. El camino por delante estaba cubierto de nieve espesa, pero Jack no dudó. Animó suavemente a Max hacia adelante, su mano descansando en la frágil espalda del cachorro mientras cruzaban el puente juntos. Fue cuando llegaron al otro lado que ocurrió algo inesperado. Max, que había estado luchando por seguir el paso, de repente se detuvo en seco. Jack se volvió para mirarlo, la preocupación inundando su pecho. ¿Había pasado algo malo? Era demasiado débil para continuar, pero entonces, para sorpresa de Jack, Max levantó la cabeza, su nariz temblando en el aire. Dejó escapar un suave ladrido, su voz aún débil pero inconfundible. Jack se quedó helado, su corazón acelerándose. En la distancia, justo más allá de la línea de árboles, vio algo que le cortó la respiración. Una figura avanzaba hacia ellos a través de la nieve. Era un hombre, alto y robusto, su rostro oculto por una bufanda gruesa y un sombrero, pero su presencia era innegable. El corazón de Jack dio un salto mientras el hombre se acercaba, su forma volviéndose más clara en la nieve que caía. Jack, la voz del hombre resonó en la quietud, y el pulso de Jack se aceleró. Reconoció esa voz. Después de todos estos años, sabía quién era. Era Tom, su viejo amigo, el hombre que había desaparecido años atrás, dejando atrás a Jack y a todos los demás. Max ladró de nuevo, esta vez con más entusiasmo, como si también reconociera al hombre. Freya, también, parecía animarse, sus orejas moviéndose al sonido de la voz familiar. La mente de Jack corría mientras permanecía congelado en su lugar, dividido entre la incredulidad y la alegría. Después de todos estos años, Tom estaba de vuelta, y el momento no podía ser más surrealista. En ese instante, todo parecía cerrar un círculo. La aparición de Tom parecía casi irreal. Jack no podía creer lo que veían sus ojos. Habían pasado años desde que había visto a su viejo amigo, y en ese momento, todo parecía desdibujarse, el frío, la nieve, el dolor. Del pasado, solo estaba el presente, frente a él con Max y Freya a su lado. «Jack, ¿eres realmente tú?», preguntó Tom, dando pasos lentos hacia él. Su voz estaba cargada de emoción, un tono grave y ronco que llevaba el peso de los años perdidos. Ahora era diferente, más viejo, más curtido, pero no había duda del vínculo que una vez compartieron. Jack no sabía qué decir. Su mente aún estaba procesando todo. ¿Cómo era posible? ¿Cómo los había encontrado Tom? Sus ojos se movían entre Tom, que ahora estaba a un brazo de distancia, y los dos perros a su lado. Tenía tantas preguntas, tantas cosas que quería preguntar. «Llora, no puedo creer que seas tú», logró decir Jack, su voz temblorosa. Su corazón latía con una mezcla de confusión, ira y alivio. La repentina aparición de Tom después de todos estos años se sentía como una ola emocional que lo arrollaba. Tom miró a Freya y Max, y su mirada se suavizó. Los vi a lo lejos, y no podía creerlo. Su voz tembló mientras extendía la mano para acariciar suavemente el pelaje de Freya. «Estaba preocupado por ti, Jack. Tenía que volver». Los ojos de Jack se entrecerraron ligeramente. La confusión era abrumadora. «¿Por qué te fuiste, Tom? ¿Por qué desapareciste así? Te necesitábamos, especialmente después de todo lo que pasó». El rostro de Tom decayó. Miró hacia la nieve bajo sus pies. La culpa lo invadía. Estaba perdido. «Jack, pensé que te estaba protegiendo al alejarme, pero solo terminé lastimando a todos los que me importaban». Levantó la vista, sus ojos encontrándose con los de Jack. «Lo siento mucho, pero ahora estoy aquí, y no me iré de nuevo, no cuando sé lo que importa». Jack lo miró, su corazón dividido. Habían pasado tantos años, tanto dolor se había acumulado en el silencio entre ellos. Quería gritarle a Tom, preguntarle por qué se fue sin decir una palabra, sin ninguna explicación, pero al mirar a los perros Max, débil pero vivo, y Freya, fuerte pero cautelosa, sabía que algo en él había cambiado. Esto no se trataba solo del pasado, se trataba del futuro, y por primera vez en mucho tiempo, Jack podía sentir que la esperanza se filtraba. Siempre había estado solo,
manteniendo sus emociones guardadas para protegerse de más dolor. Pero ahora, con Freya, Max y Tom frente a él, se dio cuenta de que no era demasiado tarde para reconstruir lo que se había roto. Freya, sintiendo el cambio, caminó lentamente hacia Tom, su cola moviéndose con cautela. Lo olfateó, sus ojos agudos nunca se apartaron de su rostro. Jack contuvo la respiración, observando la interacción. ¿Podría Freya confiar en él de nuevo? ¿Podría Max? Para alivio de Jack, Freya empujó suavemente la mano de Tom con su hocico, ofreciéndole un gesto tentativo de aceptación. Tom se arrodilló lentamente, sus manos temblando mientras acariciaba su pelaje. Por un breve momento, todo parecía detenerse, los vientos fríos, la incertidumbre, los arrepentimientos. Todo parecía desvanecerse en la presencia de estos dos perros y el hombre que había regresado cuando menos se esperaba. Max, siempre el cachorro curioso, también dio un paso adelante, sus pequeñas patas tambaleándose con cada movimiento. Miró a Tom, luego a Jack, y luego de nuevo a Tom. Hubo un breve momento de vacilación, pero Max finalmente dejó escapar un suave ladrido, casi como diciendo, confío en ti. El momento fue simple, pero decía mucho. Jack miró a Tom, su pecho apretado por la emoción. Quería decir tantas cosas, contarle cuánto le había dolido su desaparición, cuánto había anhelado este momento, pero en cambio, solo asintió. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de tristeza y gratitud. No necesitaba pronunciar las palabras porque, en ese momento, ambos entendieron la verdad no dicha. Me alegra que estés aquí, dijo finalmente Jack, su voz firme, a pesar de la avalancha de emociones que lo recorrían. Tom sonrió suavemente, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Me alegra estar aquí, Jack, prometo que no te decepcionaré de nuevo. Por un momento, el viento aulló más fuerte, y los copos de nieve giraban a su alrededor, pero dentro de su círculo, había una calidez que había estado ausente durante mucho tiempo. El futuro era incierto, pero, por primera vez en mucho tiempo, no se sentía tan aterrador. Juntos, podrían enfrentar lo que viniera después. Freya, Max, Jack y Tom todos eran parte de la misma historia ahora, una historia que aún se estaba desarrollando, y así, la tormenta afuera ya no parecía tan feroz. Los días siguientes pasaron en un torbellino. Las tormentas de nieve que habían rugido afuera ahora parecían recuerdos lejanos, su ferocidad suavizada por la calidez de una casa llena de esperanza. Jack, Tom, Max y Freya se habían adaptado a un nuevo ritmo, uno donde el peso del pasado comenzaba lentamente a levantarse. Pero incluso cuando los días se volvían más cálidos, las cicatrices del pasado permanecían. La curación no era fácil, nunca lo es. Freya, alguna vez una perra guardiana con un exterior endurecido, se había convertido en una compañera gentil para ambos hombres. Yacía a los pies de Jack, siempre vigilante y paciente, como si entendiera que el camino por delante sería largo. Max, a pesar de su pequeño tamaño, parecía poseer una energía que podía iluminar la habitación. Sus travesuras juguetonas trajeron risas a un hogar que había estado silencioso durante demasiado tiempo. Pero fue Tom quien parecía más cambiado. Pasaba sus mañanas atendiendo a los animales, reflexionando silenciosamente sobre sus propios pensamientos. Todavía había noches en las que Jack lo encontraba mirando por la ventana, su mirada perdida en la distancia, como si buscara algo que nunca podría encontrar. ¿Estás bien?, preguntaba Jack a menudo, sentándose a su lado. Tom asentía, aunque las líneas de arrepentimiento estaban profundamente grabadas en su rostro. No creo que alguna vez esté bien, Jack. He estado huyendo de mis errores durante tanto tiempo que no sé cómo enfrentarlos. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides dejar tu like, compártela con alguien que también ame a los animales, y suscríbete para no perderte más historias increíbles de la naturaleza. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué lugar del mundo estás viendo este video? Me encantará saberlo. Gracias por formar parte de esta hermosa comunidad. Nos vemos en el próximo video.